Historia del electroimán. El primer electroimán lo creó William Thorne en 1824. Conectó a una batería los extremos de un alambre conductor que había arrollado en 18 espiras alrededor de una barra de hierro dulce, doblado en forma de herradura. El hierro, al magnetizarse, podría levantar un peso 20 veces mayor que el suyo. 3 años después, Joseph Henry comenzó a mejorar el electroimán para conseguir mayor intensidad magnética. Aisló el cable conductor con seda y creó capas múltiples con el cable de alrededor del núcleo, destruyendo las espiras. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético, hecho de un material ferromagnético y ferrimagnético, como el hierro. El núcleo magnético conecta el flujo magnético y hace un imán más potente. Uso del electroimán. Los electroimanes se usan en aplicaciones en las que se necesita un campo magnético variable. Estas aplicaciones pueden implicar la deflexión de haces de partículas cargadas, como en los casos del tubo de rayos catódicos y el espectrómetro de masa. Los electroimanes son los componentes esenciales de muchos interruptores, siendo usados en los frenos y embragues electromagnéticos de los automóviles. En algunos tranvías, los frenos electromagnéticos se adhieren directamente a los rieles. Se usan electroimanes muy potentes en grúas para levantar pesados bloques de hierro y acero, y para separar magnéticamente metales de chatarrías y centros de reciclaje. Los electroimanes se usan en los motores eléctricos rotatorios para producir un campo magnético rotatorio y en los motores lineales para producir un campo magnético que impulsa la armadura. Funcionamiento de un electroimán. En la actualidad, los electroimanes se utilizan en la magnitud de situaciones, ya que tienen una ventaja muy importante sobre los imanes naturales. El funcionamiento del electroimán es tan simple como importante. Al hacer pasar la corriente por un conductor enrollador de un núcleo de hierro, se consigue en las moléculas que forman al núcleo se ordenan a la línea teniendo las cargas positiva y negativa de cada molécula en el sí mismo sentido. De esta forma, los campos magnéticos están formados por todas las moléculas que suman dado su lugar en una fuerza de atracción con otros imanes y objetos metálicos ferromagnéticos. Al enrollar el cable y hacer pasar la corriente no estamos haciendo sino simulando lo que hace la naturaleza con la magnitud, aunque de manera temporal. Ya al dejar de circular la corriente, las moléculas vuelven a su estado original y la capacidad de atracción. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es aquel campo magnético que rápidamente puede ser manipulado en un amplio rango controlado la cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo. Un electroimán simple consiste en una bobina de alambre aislado envuelta alrededor de un núcleo de hierro. Un núcleo de material ferromagnético, como el hierro, sirve para aumentar el campo magnético creado. La fuerza del campo magnético generado es proporcional a la cantidad de corriente que atraviesa el arrollamiento. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí, que crean el campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético, hecho de un material